Muy buenos días, estimados participantes. Vamos a esperar un par de minutos para que se puedan ir integrando el resto de personas justamente para poder realizar este primer taller que es el diseño de aulas virtuales a partir de la herramienta Google Classroom. No sé si es que en este momento tienen alguna inquietud. Va a empezar el taller dentro de 3 minutos. Vamos a esperar 5 minutos para empezar. En caso de que se mantengan los dos participantes, no habría inconveniente y daríamos. Listo, voy a empezar. El día de hoy vamos a revisar un poco de contenido sobre diseño de aulas virtuales. Justamente era la temática de esta conferencia. Por mencionarles nada más información básica sobre esta capacitación. Al ingresar a la conferencia, usted está de acuerdo y acepta que la capacitación va a ser grabada. Este video seguramente será subido a YouTube. Se proporcionará un link de acceso para que pueda repetir los ejercicios o las secciones en las que tuvo algún tipo de complicación. Eh, Mi colaboradora justamente envió un link de acceso al, un link para que puedan ustedes colocar sus correos electrónicos y esa es la intención para poderles enviar el link por ahí y en caso de que no lo hayan realizado, contactarse con la señorita Pamela Cabrera. Se sugiere observar la capacitación y luego de la jornada desarrollar los ejercicios, justamente por el tiempo que disponemos es corto y con eso la intención es de explicar de una manera breve, de una manera concisa cómo vamos a trabajar y después podrían desarrollar los ejercicios. Es importante tener en cuenta que hay que apagar el micrófono, la videocámara para evitar que se ralentice la conferencia y las preguntas se leerán del chat. Con eso se intentará resolver la mayor cantidad de preguntas de acuerdo al tiempo que dispongamos. Hay que recordar que este webinar es gratuito y que en caso de la certificación es importante contactarse para realizar la prueba, la evaluación y con eso obtener el certificado. Y repito, simplemente la capacitación por sí no ofrece el certificado, pero es gratuito. ¿Qué temas vamos a trabajar?
Nos vamos a trabajar las temáticas, primero las nociones sobre el uso de Google Classroom, cómo crear una clase, cómo crear un recurso y cómo crear una actividad. Estas secciones son bastante sencillas, nos vamos a manejar desde la metodología SAM-R. Esta propuesta por Puente Dura, más o menos en el 2010, y justamente a partir de ello, del empleo de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación, o TACs, las vamos a incluir en el proceso de aprendizaje justamente en un tipo de modalidad presencial. También se puede aplicar en semipresencial y en virtual, pero nos vamos a enfocar más en el lado presencial, justamente con la intención de tener un tipo de metodología híbrida, ¿no? Y finalmente, la posibilidad de sistemas de calificación a partir de esta herramienta con la intención de optimizar justamente todos los procesos, los componentes que debe realizar como gestión administrativa o un docente. Entonces, bien, en este momento estoy proyectando las varias clases que he podido desarrollar como diseñador institucional para el Ministerio de Educación. Lo primero, lo que hay que tener en cuenta es el link de acceso a la herramienta de Google Classroom, que es el que estoy presentando en la pantalla, en la sección superior. Es classroom.google.com. Una vez que yo ingreso a esa página, o puedo buscar como Google Classroom, voy a encontrar varios accesos, ¿no? Esta sección explico justamente porque se desconoce realmente el nivel de dificultad que una persona puede tener en cuestiones de manejo de tecnología. Entonces, tengo que abrir, obviamente, un explorador de Internet, escribir Google Classroom y buscar. Entonces, ese es el primer link de acceso. Una vez que le doy clic, voy a obtener el panel central de Google Classroom. En este caso, si es que usted nunca ha realizado una clase, justamente esto va a estar vacío. Yo debo hacer clic en el más y crear una clase. Entonces, una vez que he creado una clase, voy a darle clic en he leído y entiendo el aviso anterior, no uso Classroom en un centro educativo con alumnos, y le doy continuar. Una vez que doy continuar, va a crear una nueva clase. Entonces, obviamente tengo que poner un nombre. En este caso vamos a hacer como ejemplo, primero BGU. Estoy generando el curso. Podría poner paralelo, ¿no? Y la materia, la asignatura. Puedo poner sección también como paralelos, la materia, el aula, etc. Yo simplemente lo que realizo es poner en la etiqueta todo para poder tener claro dónde está mi aula virtual y con eso evitar poner propiedades y después ir buscando uno a uno. Entonces le doy crear. Y en este caso la clase se ha creado. Aquí es importante tener en cuenta que una vez que yo creé el aula virtual, voy a tener un código de clase. Este código de clase es el que le voy a dar al estudiante. ¿Listo? Entonces, yo le voy a solicitar al estudiante que ingrese, mil disculpas, de la misma forma. Ingresa a la página de Classroom y la diferencia entre un profesor y un estudiante es que en vez de, primero le va a dar clic en más y en vez de poner crear una clase va a poner apuntarse a una clase. Y aquí le pide un código de la clase. En este caso, el docente debe darle este código que se genera de manera automática. ¿Se puede cambiar el código? Sí. Sin embargo, no se puede modificar a voluntad, es decir, no voy a poner yo algún código que me beneficie o que me interese. Entonces, una vez que ya está creada justamente el aula virtual, procedo a la siguiente sección que es crear un recurso y una actividad. Nociones sobre el uso de Classroom realmente es una página, una herramienta gratuita. Lo podemos considerar plataforma porque dentro de esta página web podemos manejar recursos, actividades, unir enlaces, unir páginas web, unir a lo mejor cualquier tipo de elemento o de herramienta tecnológica diferente o foránea en un solo lugar. Entonces, es una herramienta bastante adecuada para educación media más que para educación superior. Para educación media justamente porque el nivel de capacitación es bajo, no se requiere demasiado conocimiento tecnológico, es bastante sencillo para los estudiantes de educación media, pero se recomienda en educación superior Moodle, no se recomienda realmente trabajar con Classroom. Sin embargo, justamente ha habido varias investigaciones
incluso a nivel superior, que informan justamente que el trabajar con esta plataforma, con Classroom, tiene un mejor nivel de tranquilidad, un mejor nivel de interacción de estudiantes con los recursos en comparación con Moodle, ¿no? Entonces vamos. Una vez que ya está creada la clase, en este caso he adelantado un poco el trabajo justamente para que usted pueda observar. Me dirijo, tengo 4 tableros. El primero es tablón. Este tablón hace referencia justamente a todas las publicaciones que el docente va a compartir con su clase o que los estudiantes pueden ingresar directamente. En este panel se recomienda ampliamente poner algún tipo de comunicado específico. No se recomienda realmente pedirles que se envíen trabajos o que se publique diariamente información por aquí, justamente porque se va perdiendo esas interacciones. Entonces, hay que manejar con bastante prudencia la sección del tablón y comunicar las cosas más importantes dentro de preferencia, la mayor cantidad de información es preferible manejarla de manera presencial. Dentro de trabajo en clase, en cambio, nosotros vamos a poder crear tanto los recursos como las actividades que vamos a utilizar dentro de la asignatura que se desea. En la sección de personas, nosotros vamos a poder identificar la cantidad de alumnos que tenemos una vez que los hayamos invitado. Y en calificaciones vamos, en cambio, a encontrar todas las actividades que hayamos enviado y las calificaciones que tienen los estudiantes. En este momento dirijo una clase que está siendo usada justamente para que usted pueda identificar cómo se maneja. En este caso, hay algunas publicaciones. Los trabajos en clase justamente están las actividades, están los recursos. En la sección de personas está la cantidad de estudiantes inscritos. Y en calificaciones, en función de la cantidad de actividades, estarán las calificaciones de cada uno. ¿Listo? Y justamente acorde a la cantidad de estudiantes que se tenga. Entonces, bien, vamos con la sección de creación de recursos. Primero, me dirijo a trabajo de clase. En esta sección trabajo de clase, voy a esperar que... listo. Voy a señalar en el botón crear y aquí tengo algunas opciones. Primero, tengo tema. ¿A qué se refiere tema? Tema es una etiqueta que me permite ir generando especie de carpetas. Entonces, si es que hacemos una similitud con el mundo real, yo podría decir, necesito varias carpetas. Una carpeta para la primera unidad, una para la segunda, una para la tercera, etcétera. Entonces, voy a crear una carpeta que se llame primera unidad y dentro de esta carpeta voy a tener toda la información que les voy a dictar a los estudiantes, todas las actividades que les voy a solicitar, a lo mejor una hoja que es el sistema de calificaciones, etcétera. Entonces, básicamente un tema es una carpeta. Dentro de ese tema voy a poder crear, por ejemplo, en este caso voy a poner tema y voy a seleccionar un nombre de etiqueta, capacitación. Entonces se ha creado esta pequeña carpeta en donde vamos a generar el primer recurso y la primera actividad. Entonces, creo un material. ¿Qué significa un material? Un material es todos los recursos que pueden ser visuales, escritos, etcétera, que le va a permitir al estudiante justamente ir aprendiendo. Esto es importante manejarlo con metodología aula inversa o mandarlos como tareas. Yo recomiendo altamente que se adjunten, por ejemplo, videos de YouTube, trabajos escritos, a lo mejor documentos científicos en el caso de ser necesario, o cualquier documento de apoyo, justamente para que el estudiante en su casa pueda revisarlos y que en clase, en cambio, se pueda desarrollar ejercicios, se pueda trabajar a lo mejor con debates, con ensayos, en el caso de biología y química con laboratorios. Entonces, justamente la intención es evitar la cátedra en sí, el sistema teórico en la clase, sino más bien trabajar la parte práctica y enviar la parte teórica más bien como tarea. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo yo un recurso 1. En este caso, por ejemplo, el momento en el que yo creo me sale esta sección de aquí. Yo recomiendo realmente poner recursos tal cual, 1, 2, 3, 4, etcétera, y entre paréntesis, cuál es el significado de ese recurso para que el estudiante, una vez que nosotros ya tenemos todos los recursos creados, podamos decirle cada unidad, es de recurso 1, es de recurso 2, es de recurso 3. Porque los estudiantes suelen confundirse entre bloque y bloque y van a decir,
cuál es el recurso, cómo se llamaba, etcétera. Entonces, hay que manejar terminología súper corta, súper concisa para que el estudiante no se pierda. En este caso, como es primera unidad, recurso 1, y en este caso ponemos, por ejemplo, para biología, características y propiedades del agua. Si usted se fija, es un video corto, dura 1 minuto, y le doy una explicación. Video resumen sobre características y propiedades del agua. Tengo un recurso 2, que sigue siendo para la primera unidad, documento resumen sobre características y propiedades del agua. En este caso es un documento. Recurso 3, contenido sobre biomoléculas. En este caso son enlaces a la página Khan Academy, enlace a contenido sobre las biomoléculas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Es importante siempre manejar las autorías. ¿Listo? En este caso yo estoy proponiendo solo recursos, no les estoy pidiendo actividades para esos recursos. Una vez que yo ya colgué los recursos, en este caso puse crear, puse material y le pongo recurso, le pongo ejemplo. Aquí yo voy a poder añadir. Yo puedo añadir algunas cosas. Puedo añadir un enlace, que es una página web. Puedo añadir un archivo desde mi computadora o puedo añadir un video de YouTube. Entonces, hay varias gamas de enlaces que yo puedo generar dentro de este aula virtual. Por ejemplo, en este caso, como ya observamos, en este caso es un video y lo que se realizó justamente fue lo mismo. Le puse crear, puse recurso, puse la descripción, puse añadir y puse YouTube. Entonces, en ese momento, justamente yo voy a poder observar ese video. Al publicarlo, lo publico en la unidad 1. Vamos ahora con las actividades. En la actividad 1, por ejemplo, y es importante tener en cuenta cómo se maneja la solicitud. Usted fíjese que le estoy pidiendo, observe los componentes del recurso 1, lea el recurso 2. Le estoy pidiendo qué hacer. Después de pedirle qué hacer, le pido, conteste las preguntas de recurso 2 en un documento de Word. Es decir, qué debe hacer, dónde lo debe hacer. En este caso es un documento de Word con este nombre. ¿Dónde lo debe entregar? Lo debe entregar por el enlace de la actividad 1 o en el caso de manejarnos de manera presencial y los estudiantes no tienen disponibilidad de conectividad, por ejemplo, o la unidad educativa no le puede proveer justamente lo mismo, le puede pedir entregar justamente la actividad 1 de manera en papel. Se le puede dictar esta misma actividad al estudiante que no disponga de conectividad. Justamente hay que manejarse acorde al contexto de cada unidad educativa. Entonces, después de pedirle dónde lo debe entregar, se le pide dónde, cuándo, hasta cuándo se le debe entregar. Entonces, en este caso, hasta la fecha tal. ¿Y qué se le va a evaluar? Se le va a evaluar puntualidad, contenido de presentación en este caso. Selecciona el puntaje, en este caso 10 puntos, le puedo poner 100 puntos, le puedo poner 5 puntos, es modificable. Puedo actualizar la fecha de entrega y lo manejo para la primera unidad. Si yo deseo, voy creando mayor cantidad de etiquetas o de carpetas y después de haber creado carpetas, yo voy seleccionando para la unidad que me interese. Y le voy a poner publicar, en este caso me sale guardar. Debo realizar lo mismo con tantas actividades CDC. Recomiendo ampliamente manejarnos siempre 3 actividades, no más. Los insumos a veces son complicados de calificar. Es importante tener en cuenta que si es que voy a realizar calificaciones manuales, me voy a demorar tanto tiempo en función de la cantidad de estudiantes que tenga. Pero hay otras actividades, por ejemplo, que se califican automáticamente. En este caso, uno de los varios ejemplos es una página web conocida como EducaPlay. En este caso, por ejemplo, es un recurso, es una actividad creada por mi parte, en el que en este caso son conocimiento de biomoléculas. Voy a dar comenzar y yo voy seleccionando. Tiene un tiempo para cumplirse. Entonces, el momento en el que yo logro finalizar con esta actividad, me va a dar una puntuación. En este caso, por ejemplo, este estudiante tiene este puntaje y la cantidad de estudiantes que vayan resolviendo van a tener un puntaje. Eso va a llegar directamente al trabajo de Classroom y va a llegar, en este caso, si asigno a 100 personas, me va a llegar 90 personas cumplieron la tarea y me va a salir el puntaje. De esa manera yo obtengo esa información y la puedo poner directamente en mi sistema de notas. Con eso evito justamente la calificación
y disminuyo el tiempo, optimizo el tiempo. En caso de, por ejemplo, que los estudiantes no dispongan de internet, también puedo imprimir esta actividad. Esta actividad la puedo descargar para trabajar con Moodle, pero no lo vamos a abordar. Lo puedo imprimir y me va a salir la misma información, pero en este caso justamente como una imagen PNG para imprimirlo y que esta persona pueda realizarlo de manera manual, es decir, que lo imprima y que lo realice y lo entregue con su nombre. Obviamente me demoraría más tiempo porque tendría que calificarlo. Ahora bien, respecto a lecciones y a evaluación, en cuanto a lecciones que son cortas, se puede trabajar con un insumo que se llama Kahoot. Si es que lo conocen en buena hora, este Kahoot justamente nos permite trabajar con evaluaciones en línea. Estas evaluaciones en línea, nosotros las creamos con preguntas de base estructurada, 4 opciones de respuesta, en base a cualquier tipo de manual de elaboración de ítems. Recomiendo el actual de Ineval. En este caso, justamente presento un contexto, presento la pregunta y 4 opciones de respuesta. Eso se puede trabajar dentro de la clase en un laboratorio de computación en el caso de que se tenga la disponibilidad o enviarles la lección a casa justamente a una hora determinada. ¿Qué se gana con esto? Si es que se envía a casa la lección y se abre la lección a determinada hora, justamente a esa hora se abre y dentro de los próximos 5 minutos se cierra. Con eso se evita la copia. Justamente el sistema de Kahoot es gamificación realmente y permite que el estudiante esté inmerso, esté concentrado y evite pasar las respuestas a otros estudiantes por la premura del tiempo. Cada pregunta demora en la respuesta cerca de entre 5 y 30 segundos, por lo que dependerá del nivel de dificultad para que usted vaya identificando cuánto se le debe dar de tiempo para que el estudiante se centre en responder la pregunta y no en pasar las respuestas al resto. Ese es uno de los insumos, es una de las formas de trabajar las lecciones. Otra es justamente trabajarlo en clase en papel. Recomiendo esto porque se optimiza tiempo, se obtiene justamente las calificaciones y eso se puede copiar y pegar directamente al sistema de calificaciones. Finalmente está la prueba sumativa. En este caso recomiendo ampliamente trabajarlo en Google Forms. Son formas de Google, no nos vamos a centrar directamente ahí, pero estas formas de Google lo que permiten es un sistema bastante similar a Kahoot, pero da mucho más tiempo. Por ejemplo, para evaluaciones de unidad que demoran 40 minutos. Estas evaluaciones las puedo realizar justamente en papel o las puedo realizar en computador en caso de tener disponibilidad en la unidad educativa para que los estudiantes ingresen al laboratorio, desarrollen la evaluación y que éstas se califiquen automáticamente. Es más necesario para otro tipo de jornadas como la virtual y la semipresencial. En presencial se puede utilizar, como no. Les recomiendo realizarlo justamente. Las evaluaciones se pueden realizar hasta un promedio de estudiantes de 50. Justamente se acopla al contexto de la educación pública en el que tenemos una gran cantidad de estudiantes. Lo mismo con las lecciones. Aquí en la sección de evaluaciones se puede manejar justamente evaluaciones colaborativas, es decir, una computadora para 2 estudiantes, pero hay que tener en cuenta el nivel de dificultad de las preguntas. Siempre es importante manejarnos justamente en promedios de dificultad sobre el 60%, es decir, que el 40% de los estudiantes respondan bien en caso de haberlo estudiado. Todas estas secciones de aquí se pueden apoyar justamente en un sistema de calificaciones. Este se lo puede crear a partir, por ejemplo, de OneDrive. Yo creo en Excel un documento y lo subo al sistema que es una nube en OneDrive, de tal manera que yo pueda tener siempre el sistema de calificaciones. En este caso, el estudiante siempre va a poder observar. Si es que yo abro un enlace incógnito, el estudiante puede observar, pero no puede editar. Entonces, ¿qué beneficios me genera esto? Una vez que yo tengo colgadas las notas en la red, en el aula virtual, el estudiante no necesita acercarse al docente a preguntarle las calificaciones. Se reduce la cantidad de representantes que se acerca a la unidad educativa a preguntar por las calificaciones y eso permite tener más tiempo holgado. Justamente como ya no se califica evaluaciones, como ya no se califica lecciones, se tiene más tiempo para planificar.
es importante tener en cuenta que el tiempo que se requiere para generar todos los recursos y todas las actividades es amplio en un comienzo, pero después genera bastante libertad, genera bastante tiempo que uno puede dedicarse a la escritura y publicación de artículos justamente en base a las investigaciones realizadas, a planificar clases con otro tipo de estrategias y a probar nuevas metodologías. En este caso, es importante tener en cuenta que nos centramos en el aula invertida. Entonces, este esqueleto está libre justamente para que usted pueda ingresar, si usted desea ingresar a la página, a este aula virtual. Yo coloco justamente el código en la pantalla para que usted ingrese como estudiante y pueda observar todos los recursos, todas las actividades disponibles. Se encuentran de forma gratuita para que usted las pueda copiar, las pueda crear y en su propia aula virtual las pueda ir editando justamente en función de la asignatura que desea dar. En este caso, justamente como nos manejamos en biología, se está teniendo en cuenta las actividades de la primera, segunda unidad y hasta la tercera están publicadas, eh, pero para biología de primero de bachillerato. Eso es prácticamente la sección de una clase y la sección de un recurso. Perdón, la sección de un recurso y de una actividad. En cuanto a la posibilidad de sistema de calificación, que es lo que se explicó hace un momento, es importante crear un Excel o pedirle o solicitarle a la unidad educativa el sistema de calificaciones interno. En el caso del público se maneja Carmenta también, pero es un sistema aparte. Entonces es importante pedir un Excel, un esqueleto de calificación y en este caso irle editando. Una vez que esté listo, subirle a la nube OneDrive y una vez que uno haya subido a OneDrive, hacerle público. De tal manera que uno pueda, por ejemplo, va a crear un recurso, justamente es un material, y en la sección añadir vamos a poner un enlace y vamos a poner la página web, que sería en este caso justamente el sistema. En este caso me dice OneDrive.live y esta página justamente es para poder observar. Entonces, hago clic, selecciono el enlace y le pongo sistema de calificaciones. En este caso, una vez que se carga, lo puedo publicar. Esto está guardado, se publica y estaría en mi sistema de calificaciones. ¿Qué más puedo añadir? Puedo añadir, por ejemplo, los documentos que se suelen requerir. El libro de biología, a lo mejor una rúbrica, el formato de laboratorio de la unidad educativa, qué componentes se solicitan, a lo mejor información a algún tipo de actividad, infografías, por ejemplo, o cualquier recurso que se requiera, ¿cierto? Eso sería prácticamente todas las actividades que se pueden realizar en esta plataforma de una manera bastante concisa. Ahora bien, por finalizar, antes de empezar las preguntas en el chat, tengo por mencionar, esta conferencia justamente resume recursos, actividades, sistema de calificaciones, cómo se manejan las instrucciones, qué recursos o qué enlaces puedo utilizar. Hablamos de Kahoot, hablamos de Google Forms. Entonces tenemos en cuenta muchos elementos. Si es que uno tiene poco tiempo o a lo mejor tiene poca disponibilidad o no conoce mucho de tecnología, puede generar mucha confusión en los términos. Sin embargo, el momento de poder realizar todas estas actividades va a reducir bastante el tiempo, por lo que estoy justamente presto, si es que usted desea el examen para que se pueda certificar, estoy dispuesto a trabajar justamente con ustedes. El correo está en pantalla, corporativo spfh@hotmail.com. Igual, si es que usted requiere asesoría de parte ya individual, lo podemos realizar, podemos comunicarnos por correo electrónico justamente para ultimar detalles, para ir un poco más lento en algunas secciones que a usted le pareció muy difíciles o ir más rápido en algunas situaciones que a usted le pareció bastante sencillas. Eso sería prácticamente. Voy a revisar el chat. Si usted desea, puede encender el micrófono para realizar algún tipo de pregunta también. En caso de no tener ningún inconveniente, ninguna pregunta, puede escribir también por chat si es que no dispone de micrófono. Muy buenas tardes. Sí estaba chévere la capacitación, ¿no?
desde mi punto de vista. Vi también herramientas que no había escuchado, ¿no? Como el Kahoot, que sirve también para realizar nuestra planificación también, como no, en este caso con las pruebas, las evaluaciones. Sí, está muy chévere la capacitación, les felicito también. Y sí, me dejó un aprendizaje nuevo, ¿no? Esa es mi apreciación. Yo le agradezco mucho. Justamente hay muchísimos recursos en Internet que se pueden utilizar para las aulas virtuales. He centrado la capacitación en Classroom justamente porque hay algunas unidades educativas que no disponen para el uso de Teams. Hay algunas públicas que sí se están manejando con ello. Entonces son diferentes sistemas, ¿no? Me he centrado más en Classroom porque a veces no se dispone de los recursos del ministerio en las unidades privadas, entonces por eso nos hemos centrado ahí. Sin embargo, también hemos realizado capacitaciones en el uso de Teams, en caso de requerirlo también se puede contactar. ¿Alguna otra persona que desee compartir algo tal vez? Listo, yo les quedaría agradecido a las personas que han podido participar de este webinar. Dentro de pocos minutos justamente se realizará la entrega a YouTube de esta conferencia y se les enviará por correo electrónico o por Facebook contactarse con la señorita Pamela Cabrera, justamente con este diseño de aulas virtuales y contactarse también las personas que deseen la certificación justamente para que conozcan cómo se lo va a manejar. Eso sería todo. Les agradezco mucho. Muchas gracias.